Hola a todos. Bienvenidos a la nube de Orión. Sean bienvenidos a la quinta parte de la serie del iceberg de misterios y conspiraciones más grande de todo Internet. Ya casi se agotan los temas del primer nivel del iceberg. Este será el penúltimo video de este nivel, la sexta y última parte ya está en producción, y marcará el fin de esta primera temporada. Aún quedan muchísimos temas interesantes que compartir, y espero que les guste la información que he encontrado. Si les gustan estos videos, les animo a compartirlo con más personas a las que les interese estos temas. Bueno, sin más dilación, que comience el video. Missing 411. Es una serie de libros autopublicados por David Paulides, un ex policía que documentó la desaparición de personas en parques nacionales de Estados Unidos y otros lugares cercanos. Paulides atribuye que todas las desapariciones fueron por causas misteriosas o inespecíficas. La serie de Missing 411 también tiene 2 documentales, disponibles en Amazon Prime. Algunos guardaparques supuestamente hablaron con Paulides y le dijeron que había misteriosas desapariciones inexplicables en parques nacionales y que no se investigó mucho en ellas. Solicitó registros de personas desaparecidas en el Parque Nacional de Yosemite, y fue negada la solicitud, al no haber ninguna lista. Paulides comenzó a investigar casos de personas desaparecidas para armar su propia lista, y, tras investigar muchos casos individuales, encontró temas comunes y muchos casos que no tenían explicación obvia y que nunca se resolvieron. Creó un perfil de estas personas desaparecidas, excluyendo los casos que involucraban depredación por animales, ahorcamiento y riesgo de suicidio. Descubrió que a menudo se encontraban personas en lugares y elevaciones que estaban por fuera de lo que sugieren los manuales de búsqueda y rescate. También sacó a la luz ciertos criterios utilizados, de forma presuntamente negligente, por parte de los servicios de parques nacionales. Según los cuales, si alguien se presume muerto, se considera fallecido en lugar de desaparecido, y se elimina de las listas de desaparecidos, a pesar de que nunca son encontrados, y son olvidados con el tiempo. Entonces, no se da a conocer el caso, el servicio de parques no rinde cuentas a nadie, y no hay mejoras de seguridad para el público. También descubrió que el servicio de parques y las fuerzas del orden, a veces trataban mal a las familias de los desaparecidos. Muchas personas que siguen su trabajo presuponen que el responsable podría ser el pie grande la causa de las desapariciones. Paulides no se posiciona en ninguna teoría, afirmando que no apoyará ninguna de ellas hasta que existan elementos seguros y consistentes que apunten a una causa. Como dato curioso, antes de empezar la investigación de Missing 411, Paulides era un investigador del fenómeno del pie grande. Hasta agosto de 2021, Paulides ya ha escrito 10 libros sobre el tema. Los libros de Paulides dieron a conocer el hecho de que el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos no mantiene una lista independiente de personas que desaparecen en sus parques. Si bien existe una base de datos para informes de incidentes e incidentes, no se utiliza de manera amplia o sistemática y no interactúa con otras bases de datos de delitos. En respuesta, se creó una petición para responsabilizar al departamento. Han habido refutaciones a la investigación de Paulides, argumentando que, estadísticamente, las desapariciones no muestran nada inusual y que se pueden explicar con causas misteriosas, como caídas o crisis de salud repentinas que matan a exploradores solitarios. También argumentan que se ha creado un relato similar al del Triángulo de las Bermudas, tomando desapariciones ordinarias y creando condiciones misteriosas y eventos inexplicables. También señalan que Paulides oculta y manipula la información a su conveniencia, afirmando que mucha de la información que presenta como inexplicable, en realidad sí tiene una explicación. Y no ayuda mucho el hecho de que haya sacado mucho beneficio haciendo una decena de libros y 2 documentales. El wrestling es fake. Todos hemos escuchado del wrestling, o lucha libre, para muchos solo son sujetos que luchan entre ellos y se dan con sillas plegables en la espalda. Quien la sigue sabe bien que en medio de las luchas hay historias convincentes, actos heroicos extravagantes, e incluso performances espeluznantes. Y una de las eternas preguntas es, ¿la lucha libre es falsa? Y si lo es y la gente lo sabe, ¿por qué lo siguen viendo? La idea original era que los apostadores estarían más inclinados a comprar boletos e invertir emocionalmente en los luchadores si pensaban que la competencia era real. La lucha libre pasó 100 años derramando energía para extender la ilusión de competencia legítima más allá de la cuarta pared, hasta el punto de que a los rivales se les prohibió viajar juntos entre espectáculos.
Aparecer públicamente fuera de personaje, conviviendo con sus rivales mortales fuera del ring, o vídeos como este, rompen la ilusión y revelan el funcionamiento interno de la lucha libre. A medida que los personajes y las historias se volvieron más extravagantes, se abandonó la pretensión de legitimidad y hoy, la promotora de lucha libre más grande del mundo, la WWE, ha admitido abiertamente que sus luchadores son artistas que participan en historias. ¿Es el wrestling fake? La respuesta es que no es fake, está guionizado. No llamarías a Star Wars falso, sino ficción. Además, mientras se escenifican los eventos de la lucha libre, la fisicalidad es real. Al igual que los especialistas en acrobacias, los luchadores ejecutan hazañas de atletismo, vuelan, chocan entre sí con el suelo, todo ello sin salirse del personaje. A diferencia de los especialistas en acrobacias, los luchadores realizan estos concursos escenificados en una sola toma, ante una audiencia en vivo. El mejor teatro en ronda, la gran lucha es en parte una coreografía compleja y en parte improvisación, con luchadores que se alimentan entre sí y de la multitud para crear una obra de arte única. Saben cómo golpearse y estrellarse contra el tapete de la manera más segura posible, pero aún así las cosas pueden salir mal. ¿Por qué seguir viendo lucha libre si todo está guionizado? Porque la lucha libre profesional es una forma de arte que fusiona actuación con sensibilidades modernas de la cultura pop, capturando a una audiencia con drama, intriga, comedia y violencia, agrupando todo en un contexto deportivo. Para el público que sigue las tramas, la lucha libre representa todo tipo de fantasías catárticas. Hotel California. The Eagles es una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos, y han tenido muchas canciones exitosas. Pero su obra más recordada es Hotel California. La conspiración dice que su canción más icónica es en realidad una ovación a Satanás y que los integrantes de la banda son en realidad creyentes del satanismo. La historia que se cuenta en las metáforas de la letra de la canción es una de las que más interpretaciones líricas ha tenido del rock. En los años 80, un reverendo de Wisconsin declaró que Hotel California hace referencia a un hotel de San Francisco que fue comprado por Anton LaVey y lo convirtió en su iglesia de Satanás. El hotel se encontraba en la California Street. Incluso un argumento típico es que el mismo LaVey aparece en la portada del disco. Honestamente, esto último ya es demasiada especulación, porque apenas se distinguen los rasgos de la persona que presuntamente es LaVey. En la primera estrofa, el verso dice: olor cálido de colitas, elevándose por el aire. La palabra colitas se ha interpretado como una jerga sexual o una referencia a la marihuana, pues la palabra colitas proviene de zonas de México en donde llaman colitas a la parte superior de los brotes de la planta de cannabis. Otras interpretaciones de la canción incluyen adicción a la heroína y canibalismo. Incluso en Reddit hay muchos hilos de gente que dice que se trata en realidad de temas más sensibles, como las élites y pedofilia que hay en Hollywood. Don Henley, uno de los escritores de la canción, declaró: líricamente, la canción trata sobre temas de conflicto tradicionales o clásicos. Oscuridad y luz, bien y maldad, juventud y vejez, lo espiritual versus lo secular. Básicamente es una canción sobre la parte más oscura del sueño americano y sobre el exceso en Estados Unidos, que es algo de lo que sabíamos mucho. Sobre las teorías más locas, Henley dijo: algunas de las interpretaciones más salvajes de esa canción han sido asombrosas. Se trataba realmente de los excesos de la cultura estadounidense y de ciertas chicas que conocíamos. Pero también se trataba del incómodo equilibrio entre el arte y el comercio. Como pueden ver, uno de los autores de la canción desmintió las teorías de la canción y explicó el verdadero significado de una de las canciones más influyentes de finales de los 70s. Éter. El éter, según la ciencia previa a Einstein, es el material que llena la región del universo por encima de la esfera terrestre. Se postuló que la luz viaja a través del vacío usando el éter como medio. Pero esto fue refutado por el experimento de Michelson y Morley. Aparte de su papel en el proceso de entender la física, el éter ha sido apropiado por creyentes en pseudociencias o esoterismo New Age. De quienes, investigando, encontré la siguiente información. Advertencia: la información que se dice a continuación no debe ser tomada en serio, pues es pseudocientífica. En su conjunto, el cuerpo humano resuena en un amplio espectro de frecuencias etéricas. Si el ser humano está sano, estas frecuencias están en perfecta armonía entre sí. El éter es la materia que permite el movimiento perpetuo de planetas, estrellas y universos.
Es la fuerza impulsora por la cual los planetas se mueven dentro del flujo del éter, similar a los troncos que se mueven por el agua que fluye de un río. Todo el mundo tiene la capacidad de ver el campo de energía etérica que rodea la materia. Nacemos con este don natural. Desafortunadamente, nos han educado para enfocarnos solo en los llamados objetos materiales reales, las visiones de luz etérica y color alrededor de las personas y en la naturaleza generalmente se descartan como casualidades o ilusiones ópticas. A través de la visión periférica, nuestros ojos son capaces de ver las emanaciones sutiles de luz y color de los campos etéricos. Las personas pueden entrenarse para recuperar esta capacidad. El aura humana o campo de energía etérica contiene numerosos centros de energía, también conocidos como chakras. La energía etérea está girando en espiral hacia estos chakras en forma de vórtice, manteniendo así el aura. Hay fenómenos de resonancia atmosférica que se han investigado, llamados ondas de Schumann o resonancias. La NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, ha estudiado estas ondas Schumann en profundidad y ha reconocido la importancia de estas ondas para la salud humana. Desde la electrificación artificial del planeta por parte de la humanidad, nuestra atmósfera no solo está llena de la radiación natural necesaria, sino también de radiación no natural, que debe considerarse contaminación electromagnética. Esta contaminación electromagnética de la red de comunicaciones y radiodifusión, las líneas eléctricas y todos los aparatos eléctricos, interfiere con la radiación natural y provoca en los seres humanos y otros organismos vivos un estado de estrés electromagnético. A las resonancias Schumann le han atribuido propiedades biológicas pseudocientíficas. Como pueden ver, es el equivalente a las conspiraciones acerca del 5G, pero más antiguo. Incluso citando a la NASA. Creacionismo. Los creacionistas acusan a la teoría de la evolución de ser ilógica y demasiado difícil de creer. Postulan que la información del registro fósil está llena de huecos, como el famoso eslabón perdido. También niegan la idea de que las especies evolucionen a partir de mutaciones en el ADN, ya que, supuestamente, no pueden ocurrir mutaciones al azar porque una mutación viable requeriría cambios sincronizados tanto en los genes del padre y de la madre, acusando al evolucionismo de no estar en sintonía con las bases moleculares de la vida. ¿Cómo explican los creacionistas el origen de la vida y de las especies? En el creacionismo clásico de origen cristiano, se hace una interpretación literal de la Biblia y se sostiene la creación del mundo, la vida y el diluvio universal, tal como está descrito en el Génesis, sin pretender concretar de manera científica el origen de las especies. También sostienen que el planeta tiene menos de 10.000 años, y generalmente, creen que fue creada por Yahvé, hace 6.000 años. Los creacionistas más modernos, tratan de utilizar fundamentos no religiosos, a partir de descubrimientos o conocimientos de disciplinas pertenecientes a las ciencias naturales, que se tratan de presentar como si fueran pruebas científicas contra la teoría de la evolución. El diseño inteligente niega la evolución de las especies, y concluye que es necesaria su creación por intervención directa de un ser inteligente. Es considerado una pseudociencia. Por su parte, la Iglesia Católica rechaza una interpretación literal de los primeros capítulos del Génesis y, para su doctrina, Dios es el fundamento y causa última trascendente de la realidad, no negando las teorías científicas como el Big Bang o la evolución. Incluso algunos niegan la evolución y creen que el origen del ser humano fue debido a interferencia extraterrestre. Por ejemplo, los que creen en el origen Anunnaki, usualmente creen que estos fueron extraterrestres que llegaron a la Tierra hace 10.000 años, modificaron el ADN de los homínidos, para crear al ser humano, un ser híbrido, con el fin de usarnos de mano de obra. El multiverso. El multiverso, o metauniverso, es el conjunto hipotético de universos posibles, finitos o infinitos, incluyendo el universo histórico que experimentamos constantemente, que juntos comprenden todo lo que existe y puede existir. La totalidad del espacio, el tiempo, la materia y la energía, como también las leyes físicas y las constantes que las describen. Los diferentes universos dentro de un multiverso son a veces llamados universos paralelos. Los multiversos han sido planteados como hipótesis en la cosmología, la física, la astronomía, la filosofía, la teología y la ficción, sobre todo en ciencia ficción y fantasía. La posibilidad de muchos universos plantea diversas cuestiones científicas y filosóficas como para mencionarlas todas en un video. En la física, se formulan distintas hipótesis. Universos burbuja.
Cada disco es un universo burbuja, que tienen constantes físicas que son diferentes de nuestro universo. Nuestro universo es solo una de las burbujas. Esta encaja bien con la teoría ampliamente aceptada de la inflación cósmica. El concepto del universo burbuja implica la creación de universos de la espuma cuántica de un universo padre. En la mayoría de las formulaciones, todos los universos constituyentes son estructuralmente idénticos entre sí, y aunque tienen las mismas leyes físicas y valores para las constantes fundamentales, pueden existir en diferentes estados. Estos universos no se comunican, en el sentido de que ninguna información puede pasar entre ellos, aunque podrían afectarse entre sí a través de la interferencia cuántica. Teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas afirma que existe un universo diferente para cada uno de los grandes conjuntos de soluciones generadas, cuando la teoría de cuerdas de 10 dimensiones se reduce al mundo de 4 dimensiones de baja energía que vemos. Teoría EMI. Un multiverso de un tipo algo diferente se ha previsto dentro de la extensión de 11 dimensiones de la teoría de cuerdas conocido como teoría EMI. Nuestro universo y otros son creados por las colisiones entre las membranas en un espacio de 11 dimensiones. Realidades virtuales como un multiverso. Algunos científicos entretienen la posibilidad de crear máquinas conscientes artificiales, y algunos defensores de inteligencia artificial llegan a afirmar que no estamos lejos de producir computadoras conscientes. Es entonces un pequeño paso hasta el punto donde los seres conscientes diseñados habitan una realidad simulada. Para estos seres, su falso universo parecerá indistinguible de la realidad. Universos hindúes. Los registros más antiguos conocidos que describen el concepto de multiverso se encuentran en la antigua cosmología hindú, en textos como los Puranas. Ellos expresaron la idea de un número infinito de universos, cada uno con sus propios dioses, habitantes y planetas, y un ciclo infinito de nacimientos, muertes y renacimientos, cada ciclo durando 8.4 miles de millones de años. Incluso la ciencia moderna está colocando su tope de saber en cara a un rompecabezas tan grandioso como complejo. La composición del universo, incluyendo todo lo que no podemos ver, que es más o menos 99% del universo. Dejando de lado las preguntas que plantea la inflación, es poco probable que la historia de la totalidad del cosmos, memorablemente definida por Carl Sagan como todo lo que es, o alguna vez fue, o alguna vez será, comenzó con el evento más antiguo que podemos registrar y se extiende solo hasta el horizonte más lejano que podemos ver. Vacunas. La gran controversia de las vacunas comenzó en 1998, cuando en la revista científica del Reino Unido, The Lancet, se publicó un artículo de Andrew Wakefield sobre un estudio de 12 niños con trastornos del espectro autista, cuyas manifestaciones iniciaron poco después de administrarles la vacuna triple viral. Durante una conferencia, Wakefield sugirió inyectar a los niños la vacuna en 3 dosis separadas en lugar de una única dosis triple, lo cual no estaba respaldado por su artículo, y varios estudios posteriores demostraron no haber ninguna relación entre la vacuna y el autismo. Este fue el artículo que inició la gran desconfianza de un sector importante de la población hacia la vacunación, pues disminuyó las tasas de vacunación. Hoy, sigue siendo el pilar, encima del cual se construyen las recientes controversias con la vacuna contra la COVID-19. Se supo que Wakefield había recibido financiación de demandantes contra los fabricantes de la vacuna, sin decirle a las autoridades ni a sus colegas del estudio. Si se hubiera conocido este conflicto de intereses, el artículo jamás habría sido publicado en primer lugar. También se mencionó en 2009 que se habían manipulado los datos de los pacientes para aparentar vínculo con el autismo. Otras controversias sobre las vacunas se relacionan con los componentes que éstas contienen. Tiomersal, un compuesto orgánico que contiene mercurio. Incluso la Academia Americana de Pediatría ha solicitado a los fabricantes de vacunas que la retiraran lo antes posible, y paulatinamente ha ido desapareciendo de las vacunas americanas y europeas, con algunas excepciones. Aunque la intención no era alarmar sobre estos componentes, sino simplemente ser precavidos con los componentes de las vacunas, esto provocó en 1999 confusión entre los que estaban atentos a las vacunas, y dado a la reciente controversia del autismo, muchos grupos rápidamente asociaron el autismo a intoxicación con compuestos mercurados procedentes de las vacunas.
Aunque las vacunas sí que han contenido tiomersal, la dosis es extremadamente baja, tanto que una persona ingiere más mercurio comiendo pescados o mariscos que aplicándose todas las vacunas. Probablemente el mejor argumento en contra de la relación del tiomersal y el autismo es que la aparición de nuevos casos de autismo ha seguido aumentando de forma constante, aún después de que el tiomersal fuera eliminado de las vacunas infantiles. Otro compuesto señalado continuamente es el aluminio, el cual se utiliza como coadyuvante inmunológico. Un coadyuvante es una sustancia que, al combinarla con un antígeno, potencia la respuesta inmunitaria ante dicho antígeno, mejorando la efectividad de la vacuna. Igual que el tiomersal, la dosis es extremadamente baja. En algunos casos, esos compuestos han sido asociados con enrojecimientos, picores y fiebre moderada, pero su uso en vacunas no ha sido asociado con sucesos adversos importantes. Personas famosas han apoyado estas controversias, por ejemplo, Jim Carrey, quien en 2015 acusó al gobernador de California de envenenar a los niños con mercurio y aluminio de las vacunas. A pesar de las rigurosas pruebas de seguridad a las que son sometidas las vacunas, siguen surgiendo entre personas preocupadas más hipótesis sobre efectos adversos causados por vacunas. Incluyen hipótesis como que la vacunación es la causa del incremento del síndrome de muerte súbita del lactante, ataques epilépticos, alergias, esclerosis múltiple y enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, así como hipótesis de que las vacunaciones pueden transmitir la encefalopatía espongiforme bovina, el virus de la hepatitis C y el SIDA. Quienes creen que hay una agenda globalista detrás de las grandes farmacéuticas, dicen que se ha producido el adoctrinamiento de la población, que asegura que cada individuo crea que las vacunas solo son beneficiosas, ocultando efectos adversos y los intereses ocultos, que son controlar a la población. Probablemente recuerden las conspiraciones acerca de la vacuna del COVID-19 y la supuesta implantación de microchips, que funcionarían con el 5G, patrocinado por Bill Gates. Y, cómo no, también se acusa a los gobiernos de sobreponer los intereses de la industria farmacéutica antes que la seguridad de los ciudadanos. Las vacunas no faltan en cualquier conspiración de la Big Pharma, la cual fue mencionado en el primer video de esta serie, que les invito a que lo vean si no lo han visto. Fake News. Las fake news son las noticias falsas difundidas a través de los medios de comunicación y las redes sociales, cuyo objetivo es la desinformación de la población. No deben confundirse con noticias publicadas en medios satíricos, pues en esos casos el objetivo no es desinformar, sino el de burlarse o hacer crítica a algún fenómeno. Si queremos escuchar a uno de los expertos más influyentes de los bulos, la posverdad o la desinformación, debemos situarnos en la Segunda Guerra Mundial. Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi y mano derecha de Hitler, decía lo siguiente: hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores, y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en cada momento. De Goebbels es que existe la famosa frase, una mentira contada 1000 veces se convierte en verdad. No en la verdad, sino en nuestra verdad. Algunos líderes y personajes mediáticos, como Donald Trump, han ampliado el significado de fake news para incluir noticias negativas sobre sus personas y actos. El concepto de posverdad se refiere a toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público, lo que habilita la propagación de información falsa. Un ejemplo fue cuando, el entonces portavoz de la Casa Blanca, expresó que la comunidad mundial consideraba al líder iraquí, Saddam Hussein, como una amenaza, frente a la evidencia de las falsedades que la administración Bush divulgó para conducir a su nación a la guerra de Irak. La primera gran farsa periodística a gran escala ocurrió en 1835, cuando el periódico New York Sun publicó 6 artículos que anunciaban el descubrimiento de vida en la Luna, en concreto, unicornios, hombres murciélago y castores bípedos, los cuales habrían sido observados con la ayuda del telescopio de mayor aumento construido hasta la fecha. Esta es una de las imágenes que figuró en los artículos. Ahora, Internet y las redes sociales han acelerado hasta la estratosfera la creación de las fake news. Desde las elecciones estadounidenses de 2016, ha aumentado mucho la desconfianza en los llamados medios mainstream, que son los principales medios de noticias. Generalmente quienes atacan a los medios mainstream claman que las acusaciones de noticias falsas y propaganda rusa que se dirigen a los medios alternativos e independientes son ridículas, perniciosas y nacen de una agenda obvia. Los grupos conservadores, sobre todo los ligados a QAnon, aseguran que todos los medios forman parte de una agenda a favor del establishment, a veces ligado a satanismo y nuevo orden mundial. Las críticas hacia las fake news y los medios mainstream también se han llevado a las redes sociales.
Cuando ocurrió el escándalo de Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg fue citado a declarar en el Congreso de los Estados Unidos acerca del uso de la información que hizo la campaña de Trump para mostrar anuncios con información sesgada a diferentes grupos de personas. Desde entonces, Facebook ha decidido contar con la ayuda de la Red Internacional de Verificación de Datos, con el objetivo de eliminar las fake news de su plataforma. Esto ha sido visto como un intento de censura, en favor de la ideología dominante actual, censurando toda información alternativa que cuestione el discurso oficial. Una de las razones por la que la información errónea se resiste a la corrección, es la repetición. Una vez que algo se repite con la suficiente frecuencia, como afirmaciones sensacionales en las redes sociales, o las leyendas urbanas, pueden engañarnos para que lo tomemos como cierto simplemente por su familiaridad. El efecto de la verdad ilusoria, sugiere que cuanto más fácil de procesar y más familiar sea algo, más probabilidades tenemos de creerlo. ¿Qué es exactamente lo que hace la repetición de una afirmación engañosa? Lograr que se desarrolle sin problemas mediante el fortalecimiento de las vías neuronales vinculadas a ella. Por último, me gustaría mencionar una noticia interesante, de julio de 2021, la cual encontrarán en la descripción. Uno de los cofundadores de Wikipedia, Larry Sanger, quien desde que dejó el proyecto se ha convertido en uno de sus mayores críticos, ha dicho que nadie debería confiar en la Wikipedia. Aunque dice que puede dar un punto de vista confiable a la mayoría de temáticas. También dice que la enciclopedia de Internet parece asumir que solo hay una versión legítima defendible de la verdad sobre cualquier cuestión controvertida. Citó como ejemplo el artículo del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, diciendo que no incluye información desde la perspectiva republicana, ni siquiera un solo párrafo del escándalo de Ucrania. En concreto, él dice lo siguiente: muy poco de eso se puede encontrar en Wikipedia. Lo poco que se puede encontrar es extremadamente parcial y, en realidad, se lee como el escrito de un abogado defensor. El fundador de Wikipedia también dijo que hay empresas que contratan escritores y editores pagados para que ingresen y cambien artículos. ¿Qué opinión tienen de este tema? Independientemente de la ideología política o social que tengan, deja mucho que pensar. GMO. Este es un tema bastante complicado y que quiero tratar de forma extensa. Aclaro que entre la conspiración que rodea este tema, información real y escándalos que se mezclan con la conspiración. GMO significa organismos modificados genéticamente, lo que antes se solía llamar transgénicos. Se obtienen mediante la ingeniería genética, que permite crear plantas, animales y microorganismos manipulando sus genes. Es así como en los últimos años se han introducido nuevas características en cultivos y se siembran variedades modificadas genéticamente. Ejemplos son plantíos de soya, maíz, algodón y colza. Resistentes a plagas de insectos o tolerancia a ciertos herbicidas. Han sido muy controversiales, en particular su comercialización, su seguridad de consumo y su impacto al medio ambiente. Existen diferencias en la regulación para la liberación de GMO entre países, con diferencias más marcadas entre Estados Unidos y Europa. Las cuestiones clave incluyen si los alimentos modificados genéticamente deben etiquetarse. ¿Cuál es el problema que los teóricos de la conspiración han estado manifestando desde que, en 1992, el presidente George Bush padre permitiera la venta al público de alimentos transgénicos después de que se reuniera con altos cargos de la empresa Monsanto? Argumentan que Bush ordenó que no se realicen pruebas especiales de salud y seguridad por parte de ninguna agencia del gobierno antes de liberar los transgénicos para el consumo alimentario. El lobby de los transgénicos, liderado por Monsanto, presionó para prohibir el etiquetado de un producto como libre de transgénicos. Llegó a ser conocido como la doctrina de la equivalencia sustancial, estableciendo que estos transgénicos sean reconocidos como sustancialmente equivalentes y, por tanto, no necesitaban pruebas especiales antes de comercializarlas. Esto contradice el papel de la Administración de Drogas y Alimentos, y del Departamento de Agricultura, que garantizan que los productos alimenticios industriales se confirmen como completamente seguros para el consumo humano y animal, antes de obtener la licencia. Los teóricos de la conspiración aseguran que esa prohibición de facto de etiquetar alimentos transgénicos significó que la mayoría de los estadounidenses no tienen idea de qué parte de su dieta diaria, desde cornflakes, comprados en la tienda, hasta frijoles de soya, maíz y aditivos en cada alimento en el estante del supermercado, contenía transgénicos. Coincidiendo con la introducción masiva de GMO en la dieta humana y animal, a partir de finales de la década de 1990, se han informado niveles epidémicos de brotes alérgicos en humanos, enfermedades extrañas y muchos otros problemas de salud. El hecho de que la ley federal prohíba etiquetar los productos transgénicos significaría que la mayoría de los profesionales de la salud ni siquiera saben que puede haber alguna conexión con una dieta transgénica para millones de estadounidenses.
La lucha contra los transgénicos suscitó muchas polémicas en la década de los 2000 y del 2010, siempre con la misma temática. ¿Son seguros los alimentos transgénicos? En el año 2000, Ignacio Chapela y David Quist descubrieron que se había producido contaminación genética en el maíz mexicano, violando una prohibición gubernamental de dichas cosechas en 1998. Testearon maíz autóctono en más de una docena de comunidades de Oaxaca, lugar de la cultura madre mesoamericana y del cultivo del maíz, y descubrieron que 6% de las cosechas estaban contaminadas por maíz transgénico. La prestigiosa revista Nature estaba de acuerdo en publicar los hallazgos de Chapela, pero Monsanto impulsó campañas de desprestigio y difamación para suprimir la publicación. Chapela fue intimidado y amenazado con ser responsable de todos los daños y perjuicios a la agricultura mexicana y su economía. Nature se retractó de la publicación del artículo, supuestamente por las fallas metodológicas del estudio. Irónicamente, el 18 de abril de 2002, 2 semanas después de la retractación parcial de Nature, el gobierno mexicano anunció que había contaminación genética masiva de variedades tradicionales de maíz en Oaxaca y el estado vecino de Puebla. Las noticias fueron titulares en Europa y México, pero se ignoró en Estados Unidos y Canadá. Un estudio más reciente publicado en la edición de febrero de 2009 de Molecular Ecology confirmó la presencia de ADN transgénico en el maíz mexicano, aunque no con el impacto tan grave que afirmó Chapela. El link estará en la descripción. Otro especialista que fue atacado fue Arpad Pusztai, del Reino Unido. Difamado y expulsado de su posición de investigación en el Royal Research Institute de Escocia, por publicar datos hostiles a la industria a los que él fue comisionado para producir sobre seguridad de comidas transgénicas. Sus resultados cuestionaban las implicaciones para los humanos que comen comidas genéticamente diseñadas. Las ratas alimentadas con patatas modificadas genéticamente tenían hígados más pequeños, corazones, testículos y cerebros, sistemas inmunes dañados, y mostraron cambios estructurales en los glóbulos blancos de su sangre, que las hacen más vulnerable a la infección y enfermedad, comparadas con otras ratas alimentadas con patatas no transgénicas. Se presentaron daños del timo y vaso, tejidos agrandados, incluso el páncreas e intestinos, y había casos de atrofia más notoria, así como la proliferación significativa de células del estómago y los intestinos que podrían ser una señal de mayor riesgo futuro de cáncer. En 1998, Pusztai dijo en una entrevista lo que su grupo había observado en las ratas alimentadas con papas modificadas genéticamente. También dijo, si tuviera la opción, ciertamente no los comería. Me parece muy injusto usar a nuestros ciudadanos como conejillos de indias. Esto resultó en un frenesí mediático, conocido como el escándalo Pusztai. El Instituto Robert, que inicialmente lo apoyaba de forma pública, lo suspendió de su cargo y se le prohibió hablar en público, debido a que las declaraciones las dijo antes de que se completara el estudio y fuera visto por revisores independientes. En febrero de 1999, 21 científicos europeos y estadounidenses publicaron un memorando apoyando a Pusztai, mientras la Royal Society of Medicine declaró que el estudio tenía fallas en muchos aspectos de diseño, ejecución y análisis y que no se deben sacar conclusiones de él. El estudio se publicó finalmente en The Lancet, en 1999 después de que 5 de los 6 revisores aprobaran el estudio, lo que generó más controversias. Los editores de The Lancet publicaron un editorial en el que denunciaban a todas las partes involucradas, criticando a Pusztai por anunciar imprudentemente sus resultados en televisión. El editorial también denunció la revisión de la Royal Society como una impertinencia impresionante. En 2005, Pusztai recibió un premio de denunciante de la Federación de Científicos Alemanes por desvelar los intereses ocultos de la agenda de los transgénicos. Los conspiracionistas dicen que hoy somos ratas de laboratorio en un experimento humano en masa, desenfrenado, no regulado, cuyos resultados son desconocidos. Los riesgos de esto tardarían muchos años saberlos, y cuando ellos se revelen, aseguran, será demasiado tarde para invertir el daño. Acusan que se producen y venden a los consumidores porque los gigantes agroindustriales como Monsanto, DuPont y Cargill tienen peso enorme para exigir esto y un socio potente que los apoyan: el gobierno americano. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Existe un consenso científico de que los alimentos actualmente disponibles derivados de cultivos transgénicos no representan un riesgo mayor para la salud humana que los alimentos convencionales, pero cada alimento transgénico debe probarse caso por caso antes de su introducción. Años después del escándalo de Pusztai, se repitió el experimento de las patatas transgénicas por científicos de Corea, no encontrando diferencias en las ratas con alimentación transgénica. No obstante, los miembros del público tienen muchas menos probabilidades que los científicos de percibir los alimentos transgénicos como seguros. El estatus legal y regulatorio de los alimentos transgénicos varía según el país. Algunas naciones los prohíben o restringen y otros los permiten con grados de regulación muy diferentes. Si les interesa este tema, les invito a investigar y no quedarse solo con la información de este video.
Bigfoot. El pie grande, o Bigfoot, no era más que una leyenda de los indios de Norteamérica, hasta que un zoologista llamado Ivan Sanderson empezó a recolectar avistamientos contemporáneos de la supuesta criatura, a inicios de los 1950. Publicó los reportes en una serie de artículos de revista que se hicieron populares. Fue Sanderson quien hizo que pie grande fuera una palabra familiar. Otro nombre con el que también se le conoce a pie grande es Sasquatch, que significa hombre salvaje, en la lengua de las tribus nativas de la Columbia Británica de Canadá. En 1967, Roger Patterson filmó al Sasquatch en California, dando esta famosa imagen. Este avistamiento se refiere como el encuentro con un pie grande hembra. Tenía 7 pies y 3,5 pulgadas de alto y las huellas izquierdas de 14,5 pulgadas de largo y 6 pulgadas de ancho. A lo largo de los años, se han encontrado numerosas huellas de manos, junto con cabello y materia fecal, pero aún no se han descubierto cuerpos ni huesos. Cuando dejan huellas, lo que no siempre hacen, las huellas pueden ser de 2, 3, 4, 5 o incluso 6 dedos. Además, algunos avistamientos de criaturas de tipo pie grande involucran elementos de gran extrañeza. Los seres no se ven afectados en gran medida, y aparentemente nunca mueren por las balas, y, ocasionalmente, parecen desvanecerse en el aire. Los testigos de un avistamiento de Bigfoot escucharon a la criatura huir después de haber desaparecido visualmente. Muchas personas informan que lo han escuchado respirar detrás de ellos o seguir o caminar a su lado, pero no pueden ver nada. Durante siglos, los nativos americanos han atribuido habilidades sobrenaturales a Bigfoot, incluida la telepatía y el poder de volverse invisible. Posiblemente, el relato más antiguo de un avistamiento de Bigfoot en los Estados Unidos se publicó hace más de 125 años en un folleto histórico que hablaba de hombres de la frontera que se encontraron con un hombre salvaje en las montañas Siskiyou del norte de California. El presidente Theodore Roosevelt, un ávido amante de la naturaleza, informó de otra confrontación apenas conocida con un bípedo grande y peludo. El relato de Roosevelt relataba que una especie de bestia salvaje había matado a un hombre y se había comido la mitad de su cuerpo en una cadena montañosa entre los ríos Salmon y Windom. Al año siguiente, 2 cazadores que acamparon en la misma zona estaban siendo observados por una extraña criatura que caminaba a 2 patas. Al día siguiente, los cazadores se separaron. Uno de los cazadores llegó al campamento y encontró al otro cazador muerto con el cuello roto y graves heridas en el área de la garganta. El señor Roosevelt informó su creencia de que el cazador fue asesinado por algo mitad humano mitad demonio, una gran bestia duende. En fin, ¿qué opinan del Bigfoot? ¿Hace cuánto tiempo que no escuchaban hablar de esta criatura? Skinwalkers y el Goldman. En la cultura navajo, el skinwalker, o cambiapieles en español, es un tipo de brujo dañino que tiene la capacidad de convertirse, poseer o disfrazarse de animal. Es prácticamente lo opuesto a los curanderos, que usan su poder para hacer el bien. Son muy parecidos a lo que conocemos en México como nahuales, o en la cultura de la península de Yucatán como huaychivo, siendo hay, brujo en maya. Un brujo que se convierte en animal. En el idioma navajo, se les llama Yinaaltloosili, que significa, así va, a 4 patas. Es una de las variedades de chamanes que cambian de aspecto. Para practicar sus buenas obras, los chamanes tradicionales aprenden tanto sobre la magia buena como la mala. La mayoría puede asumir la responsabilidad, pero algunas personas pueden volverse corruptas y elegir convertirse en brujos malvados, o skinwalkers. Los animales asociados con la hechicería de este tipo suelen incluir generalmente al coyote. También pueden poseer animales vivos o personas y caminar en sus cuerpos. Los skinwalkers pueden ser hombres o mujeres. En el tema de los skinwalker, las historias del Skinwalker Ranch, también llamado el UFO Ranch, es una de las áreas más famosas del estado de Utah en cuanto a actividad paranormal. La familia propietaria del rancho desde 1994 hasta 1996 informó encontrar ganado mutilado o que simplemente desapareció en el aire. A lo lejos vieron unos penetrantes ojos rojos que los miraban, los cuales parecían proceder de animales de gran tamaño, que parecían ser inmunes incluso a las balas. En el Skinwalker Ranch, además de los avistamientos del Skinwalker, también se han avistado ovnis, orbes, poltergeist y otros fenómenos paranormales. Similar al Skinwalker, en Estados Unidos existe otra leyenda urbana, que es la del Goatman, u hombre cabra. La historia se asocia al estado de Maryland. El relato trata de un investigador del Centro de Investigación Agricultural de Beltsville, en 1970, estaba haciendo experimentos de hibridación con cabras, que resultó en degeneración, cuando creó a una horrible criatura humanoide con la mitad superior de una cabra. La criatura mató a su creador y buscó refugio en los bosques del condado de Prince George, en Maryland. En 1971 apareció una noticia de una familia que encontró a su perro decapitado. La familia culpó al Ghostman del suceso.
Este fue quizás el detonante de que el hombre cabra se volviera una leyenda urbana exitosa. En distintos estados de Estados Unidos existen diferentes versiones de la leyenda, así como avistamientos del hombre cabra. Ha sido importante en el imaginario colectivo de Estados Unidos que hasta The X-Files hizo un episodio dedicado a Goldman. Orbs. Orbs hace referencia a un tipo de anomalías visuales inesperadas que aparecen en fotografías y vídeos. Estas anomalías suelen ser redondas y luminosas, y sus causas más habituales son la suciedad en la lente, el efecto retroreflector de un flash en alguna partícula suspendida en el aire, como polen, polvo o insectos, que provocan que la luz reverbere, formando artefactos ópticos. Sin embargo, a veces el fenómeno de los orbes ocurre en ambientes donde las explicaciones convencionales son descartadas. Por ejemplo, orbes que se mueven en contra de las corrientes de viento, como la harían las partículas suspendidas, u orbes que giran y se disparan de manera súbita. El fenómeno de los orbes es muy parecido al fenómeno de los rods, que también aparece en este iceberg y fue tratado en la segunda parte de la serie. Si no lo has visto, te invito a ver ese video clicando en la tarjeta que aparece en la esquina superior de la pantalla. Científicamente, las anomalías pueden atribuirse al efecto de retrodispersión de los flashes de cámaras fotográficas, que lo tienen demasiado cerca del objetivo, tanto que la luz es emitida en el eje de visión. Los orbes son partículas suspendidas desenfocadas. Los rayos de luz emitidos por la lámpara afectan a la superficie exterior de las partículas en el lado frente a la cámara, como se ve en la imagen en pantalla. Los orbes aparecen también en vídeo como imágenes esféricas luminosas, que a veces dejan un trazo o rastro luminoso tras de sí. Algunos orbs se interpretan por algunos como plasmaciones de auras, ángeles, espíritus o energías. Lo más interesante de este fenómeno es que también se asoció a tecnología extraterrestre. Navegando en páginas muy antiguas de internet, que datan de finales de los 90s, encontré el sitio orbsite.com, que se dedicaba al estudio científico de los orbes. En dicho sitio se menciona a un tal Brian Williams. Supuestamente, el 15 de marzo de 1999, Williams descubrió un vórtice en Oanake, Nueva Jersey. El vórtice es un área utilizada por los seres detrás de los orbes, que envían a modo de comunicación telescópica a nuestro planeta. Un área que sus computadoras usan para mantener una conexión subespacial con la Tierra. Descubrió que en ese vórtice podía replicar el fenómeno de los orbes y otros seres astrales con su cámara fotográfica. Se dio cuenta de que el vórtice del que salían estos orbes le seguía de cerca. Según él, este era un regalo de los alienígenas de Endor. El 3 de mayo de 1999, en la New Millennium Expo, dio una exposición y lectura, y realizó un experimento enfrente de la audiencia que lo escuchaba. Decidió abrir el vórtice ahí mismo y le pidió a un compañero que fotografiara al azar dentro de dicha habitación. De las 119 fotos, encontró que al menos 26 mostraban evidencia de orbes. Las fotografías las pueden ver en el link que está en la descripción, que dirige a la Wayback Machine. El sitio original no existe, pues desapareció entre 2003 y 2006. También encontrarán el link de la página principal de orbsite.com, en donde se describe que los orbes son una tecnología avanzada para la navegación telescópica remota de la galaxia. Cada uno de los orbes es un marcador de un agujero en el espacio y el tiempo que entra en contacto con nuestro espacio y tiempo local. Lo suficiente para dar a sus operadores un portal a través del cual puedan observar la Tierra. A través de tunelación subespacial, especies distantes operan explorando las galaxias, evitando el esfuerzo y los riesgos del viaje interestelar. En el sitio se dedicaban a estudiar estos orbes, clasificándolos según su forma. Como este orbe fútbol. U orbes de rápido movimiento que reflejan la luz del arco iris. Otros tipos de orbes serían los acampanados, o los tetraédricos. Para esta organización, los orbes son la prueba de la existencia de vida extraterrestre inteligente, que intentan comunicarse con la Tierra. Tanto la página como Williams creen que Dios, en su infinita sabiduría, ha creado vida en muchos lugares del planeta, y que estos seres intentan comunicarse con la humanidad para evitar la extinción total. Quieren ayudarnos, a pesar de considerar que nuestras costumbres guerreras y el asesinato de millones de nuestros compañeros en guerras pasadas son una forma de locura. Pues son notablemente avanzados, espiritual y científicamente. ¿Qué les pareció esta información? Es increíble el tipo de cosas que se pueden encontrar en el Internet antiguo. Aunque no lo crean, hay muchísimo contenido de este tipo que hoy en día es extremadamente difícil de encontrar, pues muchos de estos sitios, o bien han sido olvidados o han sido dados de baja. Cicada. Este punto se refiere a Cicada 3301, una supuesta organización secreta que publicó varios acertijos complejos en 4chan entre los años 2012 y 2014.
El 5 de enero de 2012, se publicó en el subforo random el siguiente mensaje. Hola, buscamos personas altamente inteligentes. Para encontrarlas hemos ideado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te conducirá hacia nosotros. Esperamos conocer a los pocos que lleguen al final del camino. Buena suerte. 3301. El post venía acompañado de una imagen monocromática de una cigarra. La primera pista se encontraba al abrir la imagen de la cicada con un extractor de texto, se encontraba el siguiente mensaje. Tiberius Claudius César dice. Seguido de una serie de letras, un código encifrado César, que consiste en cambiar cada letra por otra que esté un número determinado de posiciones adelante o atrás en el alfabeto. El mensaje revelaba una URL, que llevaba a esta imagen de un pato, a modo de señuelo. Si se fijan, en la imagen aparecen las palabras out y guess. Dichas palabras referían a un programa de esteganografía llamado OutGuess, con el cual se podía extraer de la imagen del pato el siguiente texto, que ven en pantalla. Un conjunto de pares de números, que representaban un cifrado en libro, y una URL de Reddit. El cifrado en libro son números que representan las páginas, párrafos, palabras o letras de un libro, para lo cual es necesario saber qué libro se utilizó para cifrar. Para no hacerla más larga, a partir de aquí, la investigación siguió en Reddit, con más y más acertijos que involucraron numerología maya, una imagen referenciando la búsqueda del vial, llamadas a números de teléfono con mensajes grabados, un enlace de la Deep Web, e incluso, hubo un momento en el que aparecieron una serie de coordenadas alrededor del mundo, que llevaban a códigos QR esparcidos por distintas ciudades del mundo. Después de un mes, posterior al último acertijo, en el subreddit oficial se publicó el mensaje final. En dicho mensaje se decía que la organización ya había encontrado a las personas que buscaba. Nunca se supo quiénes habían sido contactados. Un año después, el 5 de enero de 2013 apareció un segundo acertijo, en este caso, la imagen de la cigarra apareció con el siguiente mensaje. Hola. La epifanía está sobre ti. Tu peregrinación ha comenzado. Te espera la iluminación. Buena suerte. 3301. Este acertijo llevó al área de las matemáticas, filosofía, filología, además de los clásicos temas de criptografía y esteganografía del acertijo original. El último año que apareció la organización fue en 2016. Hay muchas teorías de quiénes están detrás de estos acertijos, se piensa que podría ser la NSA, la CIA o el M.6. Otras teorías dicen que la cigarra es en realidad un elemento esotérico vinculado a Aleister Crowley, un ocultista inglés, conocido como la Bestia 666, o a una organización satanista y neonazi llamada la Orden de los Nueve Ángulos. No se sabe nada acerca de la organización, algunas personas afirman haber completado todos los acertijos y nunca haber sido contactados. Otra teoría interesantísima que ha surgido por la reciente relevancia del mercado de las criptomonedas, dice que la organización de Cicada 3301, es la misma responsable de la creación del Bitcoin. Satoshi Nakamoto, alias del creador, o del grupo de personas detrás de la tecnología blockchain, fue quien tenía interés en reclutar a personas con conocimientos de criptografía y seguridad informática para desarrollar sistemas de transacciones y criptodivisas descentralizadas más seguras. Sin embargo, esto es más que nada especulación, porque no hay forma de comprobar esta teoría. Puede que simplemente se trató de una RPG, o juego de realidad aumentada. Uno de los primeros que se masificó en internet y mantuvo a la comunidad entusiasmada, esperando a que los genios resolvieran de poco en poco los acertijos. Y bueno, ¿tú qué teoría tienes al respecto? ¿Quién crees que esté detrás de Cicada 3301? Bueno, eso ha sido todo por esta parte. Si les ha parecido interesante, te invito a que le des me gusta o dejes un comentario. Si te interesa ver más de estos videos, te invito también a suscribirte y ver los demás videos en el canal si no lo has hecho ya. Sin nada más que decir, hasta luego.